radiografías e intríngulis, y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas, y llenos de amor todos los manicomios y todos los cementerios, llenos de salvavidas. Queridas amigas y amigos, el segundo compromiso para mí tiene que ver también con la piedad, pero con la piedad hacia los muertos, los que tuvieron que callar cargados de razón, aquellos cuya memoria sigue siendo la presencia exigente de los sueños pendientes de ser soñados, aquellos que aún siguen en el lugar donde nunca existió la justicia y donde la restitución de la inocencia sigue siendo una causa histórica pendiente. Creo que el olvido es la suprema cobardía de la historia. Estoy convencido que el olvido es la intoxicación moral mayor de la memoria y que el olvido político, el olvido de los crímenes políticos, es uno de los mayores actos de traición al proyecto civilizatorio de la dignidad humana. En pocos lugares puede encontrar asiento la dignidad de los hombres que no sea en el lugar esencial de la memoria, allí donde sigue permaneciendo inmaculada y pura la sonrisa de los muertos y donde la primera obligación moral de un contemporáneo es tener en cuenta ese sueño pendiente de ser soñado, esa realidad pendiente aún de ser nombrada, aquella realidad histórica que hace simbólicamente y tan realmente que todavía Federico García Lorca siga siendo un detenido desaparecido en nuestro país. Esa compasión hacia los que ya no están, esa forma de restitución de la memoria, esa tarea de reconstrucción de la dignidad humana es una de las aliadas esenciales de todo discurso poético, aquel que señala el lugar donde la herida dejará algún día paso a la dignidad. Yo no sé, queridas amigas y amigos, estoy buscando un poema. Mientras tanto estoy intentando hablar de lo que quiero contar en ese poema, pero voy a seguir intentando encontrarlo. Yo no sé, queridos amigos, si la poesía, como pensaba el Gordinflas de Lezama Lima allí en La Habana, es como masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano, o un enano que sale de un pozo a comer pan por la noche, como pensaba Robert Desnos en el campo de Tecerín, de exterminio de Tecerín. ¿Acaso no sea un poema otra cosa que esos pequeños montones donde los de azafrán, donde los niños de Lorca machacan ardillas? De lo que estoy seguro es que la poesía es la súbita cualidad de bien que alcanza la vida a través del lenguaje, y que ese lenguaje es una de las formas también esenciales de la piedad y de la misericordia. No encuentro el poema, pero o sea que voy a leer otro poema. Un poema que os quería leer porque estoy seguro de tener yo ese poema. Yo soy de una tierra fría pero hermosa, que decía mi paisano Antonio Pereira de Villafranca del Bierzo. No está. Bien.
Voy a leeros otro poema que habla de lo que hablan los poemas, de cosas que no se podrían explicar si no existieran las palabras. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea. Dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Al hambre le llamaron muralla del hambre. A la pobreza le pusieron el nombre de todo lo que no es extraño a la pobreza. Poco es lo que puede hacer un hombre con el pensamiento del hambre. Apenas dibujar un pez en el polvo de los caminos. Apenas atravesar el mar sobre una cruz de palo. Mis antepasados cruzaron el mar sobre una cruz de palo, pero no pidieron audiencia, así que vagaron por los legajos, como los erizos y los lagartos vagan por los senderos de las aldeas. Y llegaron a los arenales. En los arenales la tierra es brillante como escamas de pez. La vida en los arenales solo tiene largos días de lluvia y luego largos días de viento. Poco es lo que puede hacer un hombre que solo ha tenido en la vida estas cosas. Apenas quedarse dormido recostado en el pensamiento del hambre, mientras oye la conversación de los gorriones en el granero. Apenas sembrar leña de flor sobre la sábana de los huertos, andar descalzo sobre la tierra brillante y no enterrar en ella a sus hijos. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea. Dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Atravesaron el mar sobre una cruz de palo. Entonces pusieron nombre al hambre para que el amo del hambre se llamara dueño de la casa del hambre. Y vagaron por los caminos como los erizos y los lagartos vagan por los senderos de las aldeas. Poco es lo que puede hacer un hombre con las migas de la piedad. Comer pan mojado los días de lluvia, a los que luego seguirán largos días de viento. Y hablar de la necesidad. Hablar de la necesidad, como se habla en las aldeas, de todas las cosas pequeñas que se pueden envolver con cuidado en un pañuelo. Bueno, muy tristes todos estos poemas. Sí, ¿verdad? Voy a leer un poema. No, es que no tengo poemas alegres, pero voy a leer un poema a la primavera. La primavera.
Llegada la primavera, en Andhra Pradesh, en Karnataka, en Kerala, la casta de los intocables combate la plaga de langostas con un vaso de leche. El gobierno ha persuadido a los jóvenes agricultores para que abandonen sus cultivos tradicionales. Los sembrados de grano y las plantaciones de caña de azúcar han sido reemplazados por campos de algodón. Semillas transgénicas compradas a crédito a la compañía estadounidense Monsanto. De la floración del conjuro es responsable el Fondo Monetario Internacional. Y unos van y otros vuelven por los laberintos de la afirmación. Y la caridad purifica los números, y la misericordia perpetúa las églogas entre Karnataka y Kerala y Andhra Pradesh. Durante la última década, la cosecha fue mal. Y más de 150.000 campesinos, según datos del Ministerio de Agricultura de la India, utilizaron los pesticidas adquiridos bajo préstamo de usura para suicidarse. Óyelo bien, para suicidarse. En Kerala, en Karnataka, en Andhra Pradesh. Terminada la primavera, se recoge el algodón para los aris blancos de las vestidas de luto. Pensaba Shelley, el poeta, que la gente que escribe versos, los poetas, las poetas, eran algo así como los legisladores del universo. Hoy ya sabemos que eso no es así. Los legisladores del universo son los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano. ¿Acaso le quede entonces a los poetas presentes, a los poetas inmortales en la memoria de todos aquellos que no necesitaron escribir versos para hacer de su vida un proyecto espiritual, el asumir la tarea de ser los legisladores de lo invisible? Y estoy absolutamente convencido que es más difícil que un ser humano descerraje un revólver en la nuca de su semejante después de leer a San Juan de la Cruz que antes de hacerlo. Soy de los que creen que sí, que si hoy los muchachos se pueden abrazar sin problemas en los parques y las chicas pueden hacerlo con las chicas, es porque existió en algún lugar del mundo, en algún tiempo de la historia, un hombre con un traje de presidiario a rayas que escribió una hermosa balada en la prisión de Reading. Creo que sin Oscar Wilde todo habría tardado mucho más en llegar, que la felicidad estaría más lejana de la emoción de las personas y que los hechos acaso no existirían. Posiblemente cuando aquellos que lejanos desde sus tierras acuden hoy a la nuestra y se enamoran en los institutos de nuestros hijos, las historias de amor entre adolescentes es posible que no terminen mal, porque existió también en algún lugar de la legislación invisible del mundo un hombre que escribía comedias y dramas y hermosas obras de teatro que se llamaba William Shakespeare.
Sin la prisión de Reading, sin el Romeo y Julieta, sin el cántico de las criaturas, todo esto sería infinitamente más absurdo e insoportable. Yo pertenezco a la tribu de los que ha renunciado a ejercer todo tipo de autoridad artística sobre los demás. En mi caso ha sido bastante fácil porque nunca la he tenido, pero aún así soy de aquellos que creen en la superioridad moral, en la supremacía moral de la concordia sobre la guerra. Soy de aquellos que creen en la supremacía moral de la justicia y de los repartos sociales y de la igualdad de oportunidades frente a la competencia y los privilegios. Soy de aquellos que sigue creyendo en la supremacía moral de la Segunda República sobre el fascismo. Soy de aquellos, queridos amigos, que todavía se sobrecogen ante una sociedad que no disculpa la más mínima transgresión a los discursos de orden por parte de sus creadores, que los condenan y los meten en la cárcel y sin embargo no tienen ningún empacho en vestirse, en seguir disfrazándose con la ropa de aquel que aún lleva la marca de la bestia, el carnicero de Hitler, aquel sastre de las SS, el modisto del horror, Hugo Boss, que sigue vistiendo la vergüenza de todo el pijerío europeo. Yo creo en la superioridad moral de otros gestos, de otras palabras, de aquellos que aún callando, cargados de razón, siguen siendo la voz definitiva que algún día construirá el porvenir de todas las personas, de todas las mujeres y de todos los hombres. Poco más pienso sobre la poesía y el compromiso. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, pues nada, te voy a preguntar, por ejemplo, por el Bierzo. ¿Hasta qué punto tú crees que la tierra o la genética del paisaje condiciona a la hora de escribir? El Bierzo. Fíjate, el primer libro que yo escribí, Antífona al otoño en el Valle del Bierzo, Antífona, fui siempre mal alumno, pero recuerdo que era del griego antífonos, la voz que responde. Yo en aquel entonces vivía en un país lejano donde las muchachas salían desnudas de los conservatorios con cabezas de alce y girasoles y violines ardiendo. Entonces tenía mucha nostalgia por mi tierra del Bierzo, que había tenido que dejar porque mi tierra era pobre. No había universidades en León y me fui a estudiar a Barcelona, como mis abuelos se fueron en 1920 a La Habana de emigrantes, no a estudiar sino a trabajar, porque ya la tierra no daba ni patatas y las viñas estaban invadidas por la... Esto es una advertencia para que yo sea prudente. Bien, el Bierzo, claro, el Bierzo. Recuerdo que ese libro comenzaba así: lloro, ángel mío, como un caballo joven que huye de su sombra. Muchas veces me ha preguntado qué he querido decir yo con ese verso, que posiblemente sea el inaugural en lo que yo hago, tenga la importancia relativa que tiene lo que cada poeta hace en su vida. Pero yo comencé a dedicarme, y es a lo único que me he dedicado en mi vida, a escribir versos, y ese es mi verso fundamental. Lloro, ángel mío, como un caballo joven que huye de mi sombra. Y en realidad era el caballo joven, el muchacho que huía de la sombra de todo aquello que era su realidad, ¿no? Yo creo que nacer en un pequeño pueblo como Villafranca, que muchos de los que están aquí conocen porque han estado, veo ahí a Eusebio. Villafranca del Bierzo es un pueblo muy querido para él, ha estado muchas veces. Y un pueblo con 2 ríos, con iglesias, con espadañas, con cigüeñas, con montes, con nieve, con las estaciones vivas. Ese lugar de la memoria es siempre el lugar de la fundación afectiva de las cosas. Es donde echa raíces esa legislación invisible. Posiblemente si hubiera nacido en Nueva York, pues a lo mejor pues era un miembro de la mafia, o me hubiera dedicado a vender paraguas en las calles. Pero
Es difícil nacer en Villafranca del Bierzo y no sentir amor por la naturaleza, no darse cuenta de inmediato cuando uno es niño y empieza, antes de abandonar ese estado natural de la inocencia, donde uno los domingos escucha a los pájaros en el jardín y su canto llega articulado al oído del muchacho. Yo hablaba con los pájaros y tenía conversaciones tan intensas como casi pocas veces he vuelto a tener, ¿no? Después ya empieza uno a estudiar, entra uno en el colegio, le enseñan lo que es la razón práctica, lo que es la pragmática, lo que es la caligrafía y el escribir entre dos rayas, y va abandonando la intuición y la imaginación, que es la gran amante de